Contaremos hoy las desventuras de Flora Tristán, así que para saber bien quién era esta desventurada dama, retrocederemos hasta el año 1818, iremos a París y elegiremos un rincón muy sórdido del París de aquel entonces. Las callecitas cercanas a la Plaza Maubert, que queda cerca de la Sorbona. Ahora es un barrio no lejos del barrio latino, sí. no está nada mal, ¿no? Muchos estudiantes, qué sé yo. Pero en el año 1818 había gente de mala vida, lo digo, incluso habiendo niños en las salas, gente que se amontonaba en sucuchos miserables y que, según parece, las paredes olían a vino agrio y a orín. En este momento se retiran varias damas mendocinas. Disculpe que haga lo mismo en el mismo lugar, ¿no? Siempre, pero bueno. Era allí donde habían ido a parar Teresa, que era viuda del coronel peruano Mariano Tristán, y su hija Flora, de 15 años, que era hermosa. Flora había nacido, en verdad, en un barrio más lindo de París en 1803, pero el coronel Mariano Tristán se murió cuando Flora tenía 4 años, la viuda se quedó sin guita y tuvieron que mudarse allí, cerca de la Plaza Maubert. Teresa, la mamá, le contaba a Flora historias acerca del padre, ay, tu padre, y también de la vida que habían conocido, ¿no? Con momentos prósperos. Contaba que Bolívar, en su viaje por Europa, junto con Simón Rodríguez, se había alojado junto a ellos. Bolívar, siempre agradecido, tenía correspondencia con Teresa. Eran cartas maravillosas que contenían historias acerca de los viajes de Bolívar por Europa y de sus primeros choques contra los españoles en América. Teresa guardó esas cartas y luego las guardó su hija, Flora. Además de las relaciones con Bolívar, Teresa contaba que la familia de su esposo muerto era gente rica. Parece que un tío de Flora, hermano de Mariano, hermano del padre, había sido virrey del Perú, se llamaba Pío Tristán. Tristán, por otra parte, era un apellido de gran importancia en la lucha de los españoles en América. Parece que cuando murió el papá de Flora, este tal Pío Tristán, el tío, no había enviado nada de la herencia que les correspondía a Teresa y a Flora. Y el tío peruano continuaba bebiendo también, ¿sí? Pero viviendo antes que nada, con todo lujo, de las rentas de las propiedades que no le había dado a su hermano allá en el Perú. Flora, desde chica, se hizo la promesa de viajar algún día a América a buscar lo que le correspondía. Dice, un día viajaré a América a buscar lo que me corresponde. Eso decía. A los 20 años, Flora se casó con Monsieur Chazal, que era un señor de aquel barrio que era un poco violento, tanto el barrio como el señor, ¿no? Vivía borracho, en este caso el señor, y cada tanto le daba a Flora la estrolada. Al poco tiempo vivían separados, aunque seguían casados, pero vivían separados. En medio de tanta violencia tuvieron, sin embargo, una hija. Me imagino cómo es tener una hija en medio de la violencia. Una cosa lleva a la otra, Alejandro. Una chica que se llamaba Aline y que fue nada menos que la mamá del pintor Paul Gauguin. Quiere decir que estamos hablando, no lo quería decir, de la abuelita de Gauguin. Hoy es día de abuela, yo que no quise alquilar una. En el año 1832, Flora le escribió a su tío, aquel que se había quedado con la herencia en el Perú, que ya le tengo bronca, mira, recién empieza el programa y ya me cayó mal. Le escribió lo siguiente: soy la hija de Mariano Tristán. Quiero pensar que usted ignora mi existencia y que más de 20 cartas que le he escrito se han perdido. He encontrado un conducto seguro para hacerle llegar esta. Si le queda alguna duda, el señor Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, me refiero a mis padres, podrá esclarecérsela. Está muy bien, a la carta. Bueno, en una palabra. Y no recibió respuesta. No sé para qué me rompí tanto. Y entonces Flora decidió viajar al Perú, dijo, chao. Y dejó a la hija con una vecina. ¿Qué hace uno cuando se va al Perú? Deja la hija con la vecina. Deja la hija con la vecina. Se embarcó en Burdeos en 1833. En el barco eran 19 hombres y la única mujer era Flora.
que se pasaba gritando y llorando. De proa a popa. De proa a popa. El capitán del barco se llamaba Monsieur Chaubry y se enamoró de la pasajera y parece que hubo un amor entre ellos, amor que duró lo que la travesía. Y bueno, ¿qué quiere? Cuando llegaron a Lima, Chaubry le propuso matrimonio y ella le dio salida. Digo, ahora que pisamos tierra firme, ¿quién te juna? Desde Lima, Flora viajó hasta Arequipa, donde estaba el tío. Confirmó que su tío era un sinvergüenza. Sí. Parece que los del Partido Realista lo miraban como un traidor y los republicanos con desconfianza. Cuando San Martín anduvo por allí, Pío Tristán había contribuido al fondo de la Guerra de la Independencia con lágrimas de usurero, ¿no? Los cronistas dicen que Pío amaba al Partido Realista por afición y al republicano por interés. Había sido nombrado virrey después de Ayacucho, con la estricta orden de entregarle poco después el poder a los patriotas. Bueno, a Flora la recibió gentilmente, le entregó una yegua fina para que la montara y entrara como una reina. Las muchachas ricas de Arequipa le pedían que se levantara la falda para ver la ropa interior de una francesita. Desde el obispado se acercaban personajes importantes para encontrarla. Pero cuando Flora enfrentó a su tío para reclamar la herencia, se amargó. Pío Tristán le dijo que no era hija legítima y que sus padres se habían casado en Francia por iglesia en tiempos de la Revolución, cuando en realidad solo era válida la unión civil. De modo que el matrimonio de los padres de Flora era nulo y a ella no le correspondía nada. Le regaló 20 pesos y le dijo que volviera a Francia. Volvió a Francia y a su miseria. En París escribió el relato de su peregrinación. Su nieto, Paul Gauguin, dijo que aquel era un enorme libro de amarguras en donde a veces asomaban instantes de poesía, que es lo mismo. Ese libro logró publicarse y fue tal la indignación con la que fue recibido en Arequipa que las autoridades lo arrojaron a una hoguera en una especie de auto de fe ahí en la plaza de Arequipa. Ella estaba odiosa contra la aristocracia americana. Estaba muy influida por las cartas bolivarianas. Era lectora de socialistas utópicos de aquel entonces y empezó a escribir panfletos políticos que fueron tiempo más tarde buena parte de la doctrina de los episodios revolucionarios de 1848. Flora escribió un libro llamado La Unión Obrera, que fue el primer intento de unir a los trabajadores en un frente único. Con las ventas de ese libro fundó un periódico y la ayudaron George Sand y Louis Blanc. George Sand, que era una señora llamada Aurora, sí, cuyo nombre creo que tomó prestado de un antiguo novio que se llamaba quizás Sándor, pero sí, ya no sé tanto. De todos modos, ella tuvo posteriormente un novio mucho más célebre que fue nada menos que nuestro amigo Frédéric Chopin. En medio de estos eventos, en el año 1838 sucedió algo que la acercó a la muerte. Pasó el tiempo. No sé. Parece que el marido, Chazal, el que la fajaba, ¿no? Sí. Estaba almorzando muy tranquilo en la fonda de siempre. Y la casa de Flora quedaba cerca. A eso de las 3 de la tarde la vio pasar. Y Chazal sacó de su bolsillo una pistola y le tiró un tiro. La gente se aglomeró, hizo imposible que le siguiera disparando, menos mal, porque vio cómo es Chazal. Y él se entregó a la policía. El escándalo fue terrible, porque al principio se corrió la bolilla de que la mujer herida había sido precisamente George Sand, y entonces eso duplicó la resonancia de la noticia. Pero después se tranquilizaron todos al saber que era solamente Flora Tristán. La bala le había perforado el hombro y se le alojó, en palabra hotelera, sí, cerca del corazón. Los diarios publicaban boletines acerca del estado de su salud. Flora se salvó con el hilo de una pata, pero quedó debilitada y con problemas respiratorios. En cuanto a su marido Chazal, fue 20 años en cana. A partir de este suceso, los libros de Flora se vendieron muchísimo. Ya se sabe cómo se venden los libros de aquel escritor cuyo esposo le acierta un tiro en el hombro. Exactamente. Cuando viajó por Francia con sus ideas, la policía del rey Luis Felipe la espiaba en los hoteles, le revisaba la correspondencia, etcétera.
La metieron en cana por considerarla peligrosa. Parece que había prometido nada, no había prometido nada, pero en cambio había promovido un concurso para que se creara un himno a los trabajadores unidos. Verdaderamente era un peligro para los trabajadores. Sí, claro. Ya se sabe que los concursos de himnos suelen debilitar en uno el ansia revolucionaria, y en lugar de cambiar el orden, a uno se le da por componer canciones. Lo mismo con las banderas. Sí. Flora se enfermó y se murió en 1844. El día de su muerte, los obreros cargaron sobre sus hombros el ataúd. En el cementerio hablaron un ebanista y un sastre, Jean-Paul Sastre, ya también llamado el Cuila Sastre. La lucha política no la había virilizado como ocurrió con otras mujeres. En el monumento de su tumba se escribió: a la memoria de Flora Tristán, hermosa autora de la Unión Obrera, los trabajadores reconocidos. Había otra propuesta que era: jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral mitre. Pero se lo quedó un tal Rawson después, qué sé yo. En cuanto a Aline, heredó la belleza de Flora y las desventuras. Hizo también la peregrinación al Perú. De ahí Paul Gauguin trajo algunas imágenes poco europeas, ¿no? Por ahí. Y esta es la historia de Flora Tristán. ¿A quién quiere dedicar esto usted, Jorge Doria? Aquí tenemos... Hay una gran cantidad de gente. Sí. Yo en principio me estaba haciendo acordar ahí cuando hablaba de Place Maubert, que efectivamente conservó algo de la mala reputación, y hay algunos locales chinos en los que se juega mahjong hoy en día, y en los que pasan cosas extrañas como que le cobran inversamente a la cantidad de comida que consuma. Sí, lo que está loco es que uno, si va a París, lo aprovecha cuando es pobre y joven y no le da vergüenza ese tipo de cosas. Queda cerca de un lugar donde yo voy a comer sándwiches de mortadela. Está bien. Bueno, hemos pasado también, hemos visitado juntos la tumba del amigo Chopin, que Claro, se merece una sí. dedicatoria ahí en el Père Lachaise, el chino, Chopin. Aline, que además se me ocurre que la deben haber bautizado así, quizás por alguna referencia a Aline Balcourt, alguna lectura de el muchacho Marqués de Sade, ¿no? Puede ser, también puede andar sí. por ahí. ¿Ayer hablábamos de Sade o qué? Ayer No, pensamos en alguien, Sade, alguien. pero a la noche en mi casa. O a lo No, mejor en el programa fue en no. otro lugar. Bueno, digo, y naturalmente a Flora Tristán, que llamándose así no tuvo ni esa especie de histeria por llamarse Flora, ni la melancolía de llamarse Tristán. Y esto es importante en alguien que se hace cargo de su destino sin caer en dientes en su nombre. Pero finalmente, ¿cómo evitar la dedicatoria? Aquellas que desde el comienzo de este programa, con Barton a la cabeza, se han llevado nuestro cariño, que son las abuelas. Digo, a la mía propia, afinada, Leonor, a otra que es abuela de todos y que se llama Estela y no hace falta que pronuncie su apellido, y aquellas mujeres que saben envejecer conservando su lugar, su encanto e incluso su misterio. Porque uno puede preguntarles desde, no sé, por historias del pasado, hasta qué hora es, y la respuesta justamente tiene el encanto que solo puede tener la voz de una abuela, ¿eh? Sí. Eso digo, si uno quiere preguntarle esas cosas. Vamos a escuchar Abuelita Dominga, que no es exactamente, esto tendría que ser Abuelita Flora, Sí, bueno, pero es mucho mejor Abuelita Dominga que Abuelita Flora, como lo sabe cualquiera. una dominga es siempre una feriada. Así es. Abuelita Dominga toca para nosotros don Roberto Grela. Adelante.